Saludos a todos. Desde México les habla nuevamente el ingeniero Ramón Ortiz Barrera. Ahora para hablarles sobre el Consejo Extraterrestre de los Nueve y su símbolo codificado en la obra y en la vida del más grande grupo musical de todos los tiempos, los Beatles. Soy un seguidor del máximo grupo musical de la historia, los Beatles, desde marzo de 1963. Sí, desde hace 63 años. Cuando escuché por primera vez a este inmortal grupo a través de la radiodifusora mexicana Radio Éxitos 790, una estación de radio que presentaba en aquel momento la canción She Loves You, en español Ella te ama, una canción que en este idioma se escribe con 9 letras, y posteriormente explicaré por qué hago referencia al número 9 y qué relación tiene dicho número con el Cuarteto de Liverpool. Y por cierto, la canción Ella te ama fue mi primera conexión con los Beatles. Ahora bien, respecto a la mencionada radiodifusora, a partir de 1964 inició la difusión regular de la música de los Beatles, a través del programa entonces llamado 7 minutos y 60 segundos con los Beatles, el cual se transmitía 3 veces al día. Y cuando los 4 genios de Liverpool alcanzaron la cima de la fama, y con ella nació el fenómeno social llamado Beatlemanía, su producción musical era tan abundante que el programa musical tuvo que cambiar de nombre, llamándose desde entonces La Hora de los Beatles, una audición que se transmitía 3 veces al día. Y aunque al paso del tiempo ha sufrido algunos cambios, dicho programa aún se sigue transmitiendo en México, un país donde por cierto es el segundo lugar donde se escucha la música de los Beatles en todo el mundo. Y es muy justo mencionar que entre sus muchos conductores, hoy la historia escribe con letras de oro el nombre del Beatle mayor de México, el incomparable Manuel Guerrero. Y debo mencionar que desde que yo escuché por primera vez a este incomparable grupo, hasta la fecha lo sigo haciendo, y creo que lo haré mientras el Ser Supremo me lo permita. Ahora bien, como una anécdota, quiero comentar que en 1968 solicité y obtuve una credencial que me acreditaba como socio del Club de los Beatles. Asimismo, debo comentar que al menos en 4 ocasiones acudí a pasar una velada Beatle en el Liverpool Pub, un famoso centro nocturno ubicado en la calle Insurgentes en la Ciudad de México, donde en ese momento tocaba el famoso grupo llamado Morsa. Y como uno de mis mayores sueños hecho realidad, como un ferviente admirador del gran cuarteto, en 2 ocasiones tuve el privilegio de acudir a disfrutar de los impactantes conciertos de Sir Paul McCartney en la Ciudad de México. El primero en el Palacio de los Deportes y el segundo en el Estadio Azteca. Breve semblanza sobre el Consejo de los Nueve. Hasta hace tan solo 2 o 3 años, quien se atreviera a hablar abiertamente sobre el fenómeno extraterrestre corría el riesgo de ser tachado de lunático o de loco. Pero no solo eso, porque en algunos países a cierto personal le prohibían hacer pública alguna experiencia tenida respecto al fenómeno. Y no solo corría el riesgo de ser ridiculizado, sino que además podía ser despedido injustamente de su empleo. Y en esta situación se encontraban los pilotos, los controladores de vuelo, los astronautas, etc. Afortunadamente, gracias a los 1000 avistamientos ocurridos en varios países del mundo, pero principalmente en los Estados Unidos en los últimos años, país donde el fenómeno extraterrestre finalmente fue llevado y discutido a la Cámara de Representantes, y donde además una prestigiosa universidad como la de Harvard abordó el tema desde el punto de vista científico a través del proyecto Galileo, encabezado por el Dr. Avi Loeb. Así que actualmente se ha convertido en un tema natural de conversación y de investigación en todo el mundo. De modo que a continuación explicaremos brevemente qué es el Consejo de los Nueve. La primera mención que se tiene acerca de este grupo de seres estelares de luz aparece en el libro publicado por el notable científico, investigador e inventor norteamericano, el Dr. Andrija Puharich, bajo el título de El misterio de Uri Geller. Una obra donde uno de esos seres de luz textualmente dice: Llama M, somos 9 principios y fuerzas, personalidades si ustedes prefieren, que trabajamos en completa colaboración. Somos fuerzas, y la naturaleza de nuestro trabajo es acentuar los aspectos positivos y evolucionarios de la existencia. Y más adelante señalan: nosotros utilizamos símbolos de la ley, pero deben ser símbolos, no conceptos. Por ejemplo, al intentar serenarnos debemos usar símbolos como los 9. Esto es lo que nos interesa a nosotros, nada más. Y después de Andrija Puharich, el honorable Paul Hellyer,
ex primer ministro de Defensa del Canadá, se convirtió en la primera persona de alto nivel y credibilidad a nivel mundial que habló públicamente acerca de la existencia del Consejo de los Nueve, en una reunión celebrada en Washington en el año del 2013. Posteriormente, el gran místico judío James Hurtak, en su libro titulado Las claves de No, también hace referencia al Consejo de los Nueve, respecto al cual textualmente señala: Consejo de los Nueve, tribunal de preceptores que gobiernan nuestra región galáctica y supergaláctica inmediata. Y finalmente, en la actualidad circula en YouTube el video titulado The CIA and the Council of Nine. Y si de acuerdo al libro El misterio de Uri Geller, los nueve establecieron que ellos utilizan símbolos como los nueves, a continuación señalaremos algunos casos relevantes donde se haya codificado dicho símbolo en diferentes aspectos a través de la historia de la humanidad. Y posteriormente pasaremos a analizar ya directamente el símbolo de los nueve codificado en la vida y en la obra musical de los Beatles. Análisis de algunos eventos relacionados con los nueve. En primer lugar, nuestro hogar en el universo, el sistema solar, está integrado por 9 planetas. Por otra parte, la pirámide maya de Chichén Itzá, hoy considerada patrimonio de la humanidad, está formada por 9 niveles. Los diferentes dioses de grandes civilizaciones de la antigüedad, como los egipcios, los mayas, los aztecas y los toltecas, estaban constituidos por un grupo divino de 9 miembros. Y en el antiguo Egipto, la Eneada o los 9 dioses heliopolitanos. Y entre los mayas, los aztecas y los toltecas, los 9 señores de la noche, llamados así, muy probablemente porque su reinado se pierde en la noche de los tiempos. Asimismo, en el cristianismo se habla de la existencia de 9 órdenes de ángeles. Por su parte, también en el cristianismo, el sermón de la montaña pronunciado por el Maestro Jesús consta de 9 bienaventuranzas. Asimismo, la máxima oración legada a la humanidad por Jesucristo, el Padre Nuestro, consta de 9 proposiciones. En cuanto al ser humano, a continuación mencionaremos 2 eventos fundamentales. La llegada de un nuevo ser humano está precedida por los 9 meses de gestación en el vientre materno. Y cuando un ser humano fallece, se le despide con 9 días de duelo, sobre todo en los países cristianos. Asimismo, su cuerpo consta de 9 orificios, con los cuales establece su conexión con el ambiente que le rodea. Y visto lo anterior, a continuación pasaremos a analizar algunos relevantes eventos donde el símbolo de los 9 se haya codificado en la vida y en la obra musical de los Beatles. Con el lanzamiento de la canción Love Me Do en 1962, 4 jóvenes nativos de Liverpool, un nombre que se escribe con 9 letras, inician su meteórica carrera hacia la inmortalidad. Y para iniciar la decodificación del símbolo de los 9 en la obra y en la trayectoria de los Beatles, se procede a sumar y luego a simplificar los dígitos del año de sus inicios, 1962, quedando el procedimiento como sigue: 1962 igual a 1, más 9, más 6, más 2, igual a 18, e igual a 1, más 8, igual a 9. Y como podemos ver, desde el inicio de su fantástica carrera musical, se haya codificado el símbolo de los 9, así como lo está en el nombre de su ciudad natal, Liverpool, que se escribe con 9 letras. Por otra parte, como todos sabemos, antes de los inicios de la fama, los Beatles alternaban sus actuaciones entre The Cavern Club y algunos clubes nocturnos de Hamburgo, Alemania, entre los que mencionan el India Club, que se escribe con 9 letras. En cuanto a The Cavern Club, su debut sucedió el día 2 de agosto de 1961, donde está codificado el símbolo de los 9, pues 2 más 8 más 1961 es igual a 1971, donde está codificado el 9. Pero antes de continuar, como lo hemos visto en la información anterior, el símbolo de los 9 puede estar codificado de distintas maneras. 1. Codificado en los nombres como en The Cavern Club. 9. Lo que es llamado un anagrama. Y por cierto, uno de los más enigmáticos anagramas es el del Titanic, cuyo anagrama es la palabra cintita, que se refiere a algo diminuto e insignificante. Número 2. Codificado en número de letras, como en el nombre de Liverpool o en el nombre del Indra Club. Número 3. Codificado en las cifras o en las fechas, como en el año de su inicio profesional, 1962, donde ya vimos que está codificado el 9. O en su debut en The Cavern Club, el 2 de agosto de 1961, que es igual a 1971 e igual a 9. O también, o en sus 27 éxitos mundiales,
alcanzados a lo largo de su carrera, donde 2 más 7 es igual a 9. Y continuando con su historia, The Cavern Club era un club nocturno al que se accedía después de bajar los 18 escalones, donde está codificado el número 9, que le separaban del nivel de la calle. Y ya dentro del club se podía disfrutar de los 45 minutos que duraba la audición, donde también está codificado el símbolo del 9. Y fue en ese hoy histórico lugar de Liverpool a donde acudió el empresario Brian Epstein, un nombre donde está codificado el número 9, quien a petición de un cliente llamado Raymond Jones fue hasta allí en busca de un disco que contenía la canción My Bonnie, donde está codificado el número del 9. Una obra musical que, según dicho cliente, era interpretada por un grupo que se hacía llamar Tony Sheridan and the Beatles, donde está codificado el número 9. Un evento que se dio el día 9 de noviembre de 1961, cuando Brian Epstein, con sus 27 años de edad donde está codificado el número 9, acudió a su cita con su destino y el destino de esa legendaria banda de rock. Y en esa trascendental fecha, 9 de noviembre de 1961, también está codificado el símbolo del 9 2 veces. Sí, 2 veces. Pues recordemos que al igual que en el álgebra, donde hay ecuaciones en las que la incógnita x tiene dos resultados válidos, x1 y x2, también en nuestro calendario actual hay 4 meses que tienen 2 números válidos, como lo veremos en el siguiente cuadro. Septiembre, 7 por el valor de su nombre, 9 por su orden. Octubre, 8 por su nombre y 10 por el orden. Noviembre, 9 por su nombre, 11 por su orden. Y diciembre, 10 por el nombre y 12 por su orden. Así que si aplicamos el valor x1, que es 9, al mes de noviembre en esa histórica fecha, entonces tendremos que Brian Epstein conoció a los Beatles el día 9 del mes 9 de 1961, cuando Brian Epstein tenía 27 años, donde ya dijimos también está codificado el número 9. Y aquel trascendental día de 1961, después de que Brian Epstein escuchara a los Beatles y quedara impactado por su música, pero principalmente por su carisma, les ofreció la oportunidad de ser su representante, lo cual ya estaba marcado por el destino, pues Brian Epstein nació en Liverpool el día 19 de septiembre de 1974, una fecha donde está codificado el símbolo de los 9, ya que 19 más 9 más 1964 es igual a 1962 e igual a 9. Y además, él los conoció cuando tenía 27 años, como ya lo dijimos anteriormente, donde está codificado el número 9. Asimismo, en aquel momento el grupo estaba integrado por John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Pete Best. Y aunque con mucho escepticismo de parte de los Beatles, pero sobre todo por parte del sarcástico John Lennon, finalmente aceptaron la propuesta, por lo que enseguida Brian Epstein les prometió conseguirles una audición musical en Londres, siendo el importante sello musical Decca el que les dio la primera oportunidad de demostrar su talento, para que al final, cometiendo uno de los más grandes errores de la historia de la música, el ejecutivo Dick Rowe les negara la oportunidad de otorgarles un contrato. No obstante, Brian Epstein, con su excelente olfato para los negocios, les consiguió una audición con el entonces casi desconocido sello musical EMI Parlophone, cuyo director musical era el hoy inmortal George Martin, una autoridad de la música que en aquellos días contaba con 36 años de edad, donde está codificado el número 9, pues George Martin nació en Liverpool el año de 1926, un año donde también está codificado el símbolo de los 9. Lo cual significa que en esta pieza clave en la inmortal carrera de los Beatles también está codificado el símbolo de los 9. Brian Epstein, que posteriormente se convertiría en una pieza fundamental del cuarteto de Liverpool, y hoy justamente considerado como el quinto Beatle por la mayoría de los seguidores de los 4 genios británicos, incluyéndome a mí. Así que después de que George Martin escuchara la audición de los Beatles, les dijo que sí les daría un contrato, pero que tendrían que cambiar de baterista. Y así fue como llegó al grupo el carismático Ringo Starr, quien tocaba en otro grupo de Liverpool conocido como Rory Storm, un nombre que se escribe con 9 letras. Ahora bien, aunque parezca increíble, vale la pena mencionar el por qué Ringo Starr estaba destinado a la inmortalidad, junto con John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, ya que desde que los Beatles alcanzaron la fama mundial, y aún hasta hoy, muchos críticos e historiadores del cuarteto dicen que la salida de Pete Best se debió a una injusticia cometida por John Lennon y Paul McCartney,
mientras que otros señalan a George Martin. Así que, con el propósito de tratar de reivindicar a estos tres personajes ante la historia, a continuación voy a presentar una información que seguramente muchos no creerán, pero que nos muestra claramente por qué Ringo Starr y no Pete Best tenía que ser el complemento del gran cuarteto. De manera que a continuación voy a presentar un cuadro inédito que argumenta lo que mencioné anteriormente. John Winston Lennon, 17. George Harrison, 14. Richard Starkey, 14. James Paul McCartney, 18. Total de letras, 63. Y como podemos ver, en el total de letras de sus nombres completos está codificado el símbolo de los 9. Un número que no se le daría si pusiéramos el nombre de Pete Best en lugar del de Richard Starkey. Así que ya conociendo esta información, la pregunta fundamental sería: ¿de quién fue finalmente la decisión para llevar a cabo esa famosa y polémica sustitución? Ahora bien, la llegada de Ringo Starr al grupo también complementó las 4 distintas personalidades que le dieron a los Beatles el carisma y la calidad que los llevaron a la gloria y a la inmortalidad. Y dichas personalidades eran George Harrison, el místico; Paul McCartney, el romántico y perfeccionista; John Lennon, el rebelde e irreverente; y Ringo Starr, el simpático y tranquilo. Así que una vez conformados los 4 integrantes de la leyenda de Liverpool, se inició el meteórico camino que los condujo a la inmortalidad. Un camino que se inició en 1962, que como ya vimos es un año donde se ha codificado el símbolo de los 9, con el lanzamiento de su primer tema musical, Love Me Do, una canción que, al ser los Beatles un grupo desconocido en Inglaterra en ese entonces, tuvo una regular aceptación. Y el siguiente tema, Please Please Me, fue la piedra angular que los condujo a la cima de la fama. Al respecto, en el libro de Peter Brown y Steve Gaines, Los Beatles, textualmente se dice: tan encantado quedó George Martin con la sesión de grabación, que al terminar esta, anunció por el intercomunicador desde la cabina de control: caballeros, acaban ustedes de grabar su primer número 1. Una frase formada por 9 palabras. Y efectivamente, Please Please Me se convirtió en el primero de los temas que sería número 1 en Inglaterra, siendo los escalones que ascendió para llegar al primer lugar los siguientes. Apareció en el número 47, de ahí saltó al número 39, después al 21, enseguida al 9 y finalmente alcanzó el número 1. Así que si analizamos la ruta numérica de su ascenso, tenemos 47 más 39 más 21 más 9 más 1 es igual a 117 e igual a 9. De esta manera se puede confirmar que desde la etapa inicial de su carrera profesional está codificado el símbolo de los 9. Lo cual se confirma al ver que en su título en español, Por favor compláceme, que se escribe con 18 letras, también está codificado dicho símbolo. Y a partir de este número 1 en las líneas musicales de Inglaterra, su naciente fama se fue incrementando vertiginosamente, primero en su país natal, después en toda Europa y finalmente con su canción I Want to Hold Your Hand, en 1964 conquistaron los Estados Unidos, la mismísima tierra de Elvis Presley, el rey del rock, donde fueron presentados en Nueva York, en el prestigiado programa de cobertura nacional conocido como The Ed Sullivan Show, donde también está codificado el símbolo de los 9. Un programa que en español se escribe con 18 letras, donde también está codificado el símbolo de los 9, el show de Ed Sullivan. Asimismo, este prestigiado conductor de televisión los presentó en 1965 en el primer concierto musical celebrado al aire libre, en el Shea Stadium de Nueva York, ante más de 55,000 espectadores. Y no es casualidad que Ed Sullivan fuera quien les abría las puertas de América, puesto que cuando debutaron en su show en 1964, Ed Sullivan contaba con 63 años de edad, donde está codificado el símbolo de los 9, ya que nació en el año de 1901 en Nueva York. Ahora bien, ya consagrados en todo el mundo y debido principalmente al caudal de divisas que ingresaban a las arcas de Inglaterra por las ventas de sus discos, el día 26 de octubre de 1965, la reina Isabel les otorga la Orden del Imperio Británico, y años después, la misma reina Isabel les otorga el título de Caballeros del Imperio Británico a los 2 Beatles sobrevivientes, Ringo Starr y Paul McCartney. Asimismo, ya convertidos en uno de los máximos referentes de Inglaterra,
El día 25 de junio de 1967, los Beatles fueron elegidos para representar al Imperio Británico en el primer programa de televisión transmitido en vivo a todo el mundo. Un programa que fue llamado Nuestro Mundo y que se estima que fue visto por más de 400 millones de personas en todo el planeta. Así que si analizamos numéricamente a dicha fecha tenemos 25 más 6 más 1967 igual a 1998, donde está codificado el símbolo de los 9. Y la canción que los Beatles compusieron para esta histórica fecha de alcance mundial fue All You Need Is Love, donde está codificado el número 9. Una hermosa canción que actualmente es considerada como un himno al amor universal. Y vale la pena mencionar que su ejecución se inició exactamente a las 9:36 tiempo del meridiano de Greenwich, donde también está codificado otro 9. Mientras que la canción Hey Jude actualmente se ha convertido en el broche de oro con el que se cierran casi todos los conciertos dedicados a la música de los Beatles, donde participan activamente la mayoría de los espectadores. Ahora bien, sería muy difícil enlistar todas las cosas y los eventos en los que los Beatles participaron en su breve pero prolífica carrera. Una breve carrera musical que abarcó un periodo de 9 años, de 1962 a 1970. 9 años inolvidables para quienes tuvimos la fortuna de seguir y disfrutar paso a paso toda su inmortal carrera. Y aunque mucho ha especulado acerca de cuál fue el motivo de su separación, creo que ahora nos queda perfectamente claro que 9 años serían suficientes para forjar la incomparable obra musical que los condujo hasta la gloria y inmortalidad. Una carrera artística durante la cual produjeron obras inmortales como Yesterday, cuyo título se escribe con 9 letras. Una canción que actualmente está considerada por la revista Guinness Record como la obra musical con el mayor número de versiones en toda la historia de la música. Actualmente, a marzo de 2026, más de 3.500 versiones. Asimismo, la canción Let It Be, en español Déjalo Ser, que se escribe con 9 letras, se convirtió en la primera obra de los Beatles en ganar un premio Grammy en 1971, año donde está codificado el número 9. Y otra obra inmortal, Imagine, escrita por John Lennon, ha sido parte de las ceremonias de inauguración de las Olimpiadas de Londres 2012 y Tokio 2020, siendo además interpretada por artistas de varias nacionalidades en eventos oficiales de la UNICEF. Y como podemos ver, entre los años de ambas Olimpiadas se ha codificado el símbolo de los 9, ya que 2012 a 2020 tenemos 2 más 1 más 2 más 2 más 2 igual a 9. Pero además, del 2012 al 2020 hay un periodo de 9 años. En cuanto a la colección de sus más grandes éxitos mundiales, alcanzados desde sus inicios en 1962 hasta su separación en 1970, se incluyen 27 canciones, donde está codificado el número 9. Canciones que llegaron al número 1 tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y dichas canciones se hallan en la colección titulada Beatles No. 1, todas ellas grabadas en los estudios de Abbey Road, un nombre que se escribe con 9 letras. Y respecto a otros galardones a los que se hicieron ganadores los Beatles como grupo, uno de ellos es el haber sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock en 1988, 18 años después de su separación en 1970, un periodo en el cual está codificado el número 9. Asimismo, ya en forma individual, el 1 de julio del 2002 el aeropuerto de Liverpool fue rebautizado y ahora lleva el nombre de Aeropuerto Internacional John Lennon. Por su parte, Paul McCartney fue distinguido por la NASA poniéndole su nombre a un asteroide el día 5 de julio de 2001. Y también la NASA distinguió a Ringo Starr, felicitándolo por su 84 aniversario y enviando un mensaje de paz y amor escrito por Ringo a través de la misión Lucy enviada a los asteroides Troyan de Júpiter. En cuanto a otra de las inmortales canciones de los Beatles, el día 5 de febrero de 2008 a las 00 horas, la NASA transmitió la canción Across the Universe hacia la estrella Polaris para celebrar el 40 aniversario del lanzamiento de dicha obra musical. Una canción que en español, A través del universo, se escribe con 18 letras, donde está codificado el número 9. Ahora bien, desgraciadamente, en la vida de los grandes hombres también hay eventos trágicos, y este es el caso de la inesperada muerte de John Lennon en la ciudad de Nueva York, que se escribe con 9 letras, el día 8 de diciembre del mes 12 y también 10
lo que significa que en este trágico evento que sacudió a todo el mundo está codificado el símbolo de los 9. Veamos, 8 más 10 más 1980 es igual a 1988 e igual a 9. Asimismo, 21 años después de la muerte de John Lennon, otro de los Beatles sobrevivientes, George Harrison, pierde la vida el día 29 de noviembre de 2001. Sorprendentemente, pero no casual, es que en la muerte de los dos Beatles está codificado el símbolo de los 9. Veamos, muerte de John Lennon, 8 de diciembre de 1980, muerte de George Harrison, 29 de noviembre de 2001. Así que entre el día de la muerte de John Lennon y el día de la muerte de George Harrison hay un lapso de 9 días, 30 de noviembre al 8 de diciembre, aunque dichos decesos hayan ocurrido en años diferentes. Y también como parte de los decesos de los integrantes que acompañaron al cuarteto Liverpool, el día 27, día donde está codificado el número 9, de agosto de 1967, fallece Brian Epstein, su manager y descubridor. Y lo hace 63 días después de la histórica ficción musical, Nuestro Mundo, en la que participaron los Beatles el 25 de junio de 1967. Veamos. Días transcurridos del programa Nuestro Mundo, 25 de junio, a la muerte de Brian Epstein, 27 de agosto. Mes, días por mes. Junio, 5, julio, 31, agosto, 27, total de días, 63. Y aquí se demuestra que entre el día de la transmisión del programa Nuestro Mundo y la muerte de Brian Epstein está codificado el símbolo de los 9. Pero quizá el fallecimiento más sentido por los millones de seguidores de los Beatles sea el del llamado quinto Beatle, George Martin, quien falleció el año del 2016, año donde está codificado el número 9, a los 90 años de edad, pues nació el año de 1926, donde también está codificado el número 9. Y como última información, la cual sigue engrandeciendo en la incomparable carrera de estos 4 genios de Liverpool, en el 2024 los Beatles fueron galardonados con el premio Grammy a la canción asistida con inteligencia artificial Now and Then, reconocimiento que les fue entregado a los Beatles sobrevivientes en el 2025. Así que aún después de 54 años, donde está codificado el número 9, de haberse separado, los Beatles siguen recibiendo reconocimiento a su incomparable carrera musical. 2024 menos 1970 igual a 54. Un galardón más que los Beatles sobrevivientes Ringo Starr y Paul McCartney recibieron 63 años después de haber iniciado su meteórica carrera. 2025 menos 1962 igual a 63, donde está codificado el número 9. Una carrera musical en la que 3 incomparables personajes, en el momento predestinado de su edad, contribuyeron a construir el triángulo de la inmortalidad Beatle, donde en el centro sobresale el inigualable genio de los Beatles. Y dichos personajes son Brian Epstein, quien los descubrió a sus 27 años de edad; George Martin, quien les extendió un contrato a sus 36 años de edad; Ed Sullivan, quien les abrió las puertas de América a sus 63 años de edad. Y en el centro los Beatles, que completaron un ciclo artístico de 9 años. Así que, como acabamos de ver, tanto en la vida como en la obra musical de estos incomparables genios de la cultura universal, se haya codificado el símbolo del Consejo de los 9. Pero antes de despedirme de los millones de seguidores del cuarteto Liverpool, es muy importante señalar que con el Grammy recibido en el 2025, los Beatles le estaban rindiendo un homenaje póstumo a su gurú musical, George Martin, 9 años después de su fallecimiento en 2016. Y por supuesto, también a John Lennon, a 45 años de su fallecimiento en 1980. Pero no puedo cerrar este video sin recalcar que después de un modesto inicio de los Beatles en The Cavern Club de Liverpool, Inglaterra, increíblemente, siendo un grupo de rock, los Beatles tuvieron el privilegio de ser invitados y de actuar para la mismísima reina Isabel y para la nobleza británica. Y actualmente, su música es interpretada por la mayoría de las orquestas sinfónicas y filarmónicas de todo el mundo, y por supuesto, por los innumerables grupos de músicos que la ejecutan en todo el planeta. Y finalmente, espero que este video nos ayude a entender perfectamente por qué los Beatles estaban destinados a ser el más grande fenómeno musical de todos los tiempos y un gran referente de la cultura universal. Bueno, y a continuación
Desde México le enviamos a los Beatles un tributo literario. Gracias, muchas gracias. Y los invito a mis siguientes presentaciones, donde seguiremos hablando del Consejo de los Nueve.